muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos, abogadas, abogados. Saludo con mucho aprecio, con mucho respeto a nuestro invitado de honor, nuestro frecuente invitado, el magistrado presidente, que ha tenido siempre esa cercanía y camaradería con el Q Tonalá, en esa oportunidad que da el protocolo de tener un intercambio breve con nuestros invitados. Hoy le hacía mención que gozamos por alguna razón, algunas muy objetivas, como una serie de perfiles y personajes que trabajan en torno al magistrado Álvarez Pulido, porque tienen relación directa con él, pero también porque nosotros hemos procurado como centro universitario mantener una comunicación e interacción permanente con el Poder Judicial y hemos recibido de su parte siempre una categórica y cálida recepción y por ello siempre que está con nosotros, yo he tenido el privilegio de estar con él en este centro universitario en repetidas ocasiones y por ello me siento ya con algunas confianzas que espero con el tiempo y el trabajo ganarme esas cercanías y por eso el día de hoy es un verdadero honor que nos acompañe en el arranque de estas jornadas jurídicas. De igual manera saludo con aprecio a mis compañeras, la maestra Adriana, la maestra Cristina y con mucho también aprecio y respeto al doctor, como saludo a las maestras y maestros que hoy nos acompañan a una actividad que me da la impresión que tiene un gran poder referencial para todas ustedes y para todos nosotros, porque el conocer de manera directa la experiencia, la sapiencia, la vida práctica de lo que hace ni más ni menos que uno de los sustentos del Estado mexicano, de nuestra república como tal, que es el Poder Judicial, con esa permanente evolución que sufren nuestras entidades públicas, particularmente los poderes, con esas necesidades que socialmente tenemos que demandar y exigir para que la adaptación de los poderes sea eficaz en la función para con la sociedad. Creo que el que se tenga esta apertura, ese intercambio de parte de ni más ni menos quien tiene la responsabilidad de la titularidad del Poder Judicial es muy relevante. Creo que quienes estamos en formación, en proceso de formación, el acercarnos, el tener una aproximación directa a qué hace una entidad en específico, en este caso el Poder Judicial, de igual manera con el Poder Ejecutivo y Legislativo, cómo se gesta la norma, cómo se procesa el ordenamiento jurídico, tiene un impacto por demás relevante en nuestro proceso y por ello estas jornadas jurídicas que tienen una riqueza importantísima en los diversos ámbitos y campos de la función jurídica, vale la pena que todos nos empapemos y nos involucremos de fondo y preguntemos y tengamos toda esa curiosidad necesaria para poder aclarar todo eso que durante la trayectoria de formación educativa en la licenciatura, particularmente en abogado, pues tenemos una cantidad importante de dudas y de curiosidades que hoy es un buen momento para resolver. Y dentro de esta agenda que me parece por demás potente, no pudimos dejar pasar la oportunidad para plantearle a nuestro querido amigo el magistrado Álvarez Pulido que podamos evolucionar esta relación cordial, cercana y cálida hacia un modelo de un convenio específicamente con el Q Tonalá, en el que podamos decir ahora sí categóricamente pues que llevamos mano con relación a todos los demás centros universitarios de la red universitaria, que siempre habrá alguna sana competencia con nuestros colegas de otros centros universitarios, pero nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros somos un centro multidisciplinario que ofrecemos una variedad importante de carreras y en consecuencia de líneas de investigación, de trabajos de vinculación, de colaboración y por ello creo que es un momento de madurez importante para que escalemos al segundo piso de la cordialidad en esta relación y tratemos de generar espacios y ámbitos en los cuales todos estos jóvenes puedan eventualmente ser partícipes desde práctica profesional, servicio social, en materia de investigación con los profesoras y profesores del centro universitario que tienen una gran potencia y experiencia en el ámbito, además de calificación,
y que este tipo de actividades que llevamos a cabo periódicamente tengan además una formalidad y un modelo de acreditación que nos ayude a precisamente cristalizar ese trabajo que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, querido y estimado doctor José Luis Álvarez Pulido, agradeciéndole siempre su presencia, muy a la altura de la curiosidad e interés de nuestros estudiantes, de nuestra planta docente y listos para colaborar en muchos procesos de vinculación, investigación y docencia con nuestros estudiantes en este centro universitario. Bienvenidas todas, bienvenido querido magistrado, y seguramente esta será una gran experiencia académica, jurídica y del campo de la función pública de nuestro Estado y de nuestro país. Y por ello pues damos arranque, estimada maestra, a esta jornada jurídica, desafíos y nuevos paradigmas en la protección de derechos, seguramente que capturará nuestro interés y materializará nuestra vocación en el campo del derecho. Gracias a todos, bienvenidos, enhorabuena. Muchísimas gracias. Si bien ahora con las palabras que nos dicta el doctor Eloy para formalizar el convenio, es importante destacar que han sido semillero de practicantes y de bastantes alumnos que incluso ya se han incorporado con ustedes. Ya hasta ahora se van a los cursos de capacitación a España y a otros espacios a seguirse preparando, pues, ¿no? Que estudian la maestría en el sistema judicial, el doctorado, y pues ha sido muy afortunado este trabajo conjunto que se ha brindado desde la presidencia. Gracias, maestro Pulido, por siempre estar apoyándonos en todo momento. Sin más, dejamos el uso de la voz al doctor Antonio Jesús Mendoza para la lectura de la semblanza, por favor. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Doy la más calurosa bienvenida al doctor José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Es para mí un honor ser moderador en esta mesa, donde el doctor va a impartir la conferencia magistral referente precisamente al derecho los retos del Poder Judicial en el Estado de Jalisco. Quiero mencionar que el doctor Álvarez Pulido es también académico. Él es profesor de la maestría de la Escuela Judicial y es fundador hoy en esos retos, nuevos retos, del doctorado en Derecho de la Escuela Judicial. Es un académico de rigor y en la Escuela Judicial hay mucha exigencia académica, donde su profesor es parte también de ese claustro de profesores de la maestría en Derecho de la Escuela Judicial. Esto no está aquí en su currículum, pero es importante mencionarlo. Además que ha escrito diversas obras de la ciencia jurídica referentemente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho en Proceso Penal Acusatorio por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y doctor honoris causa por el Liceo del Liderato, doctor honoris causa C, junio 2024. Cuenta con una excelente trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Inició, como todos iniciamos, en el 2008, como secretario y secretario de acuerdos en los juzgados de materia penal y justicia penal para adolescentes. Posteriormente, entre el 2014 y 2020, fungió como juez de primera instancia en diversos juzgados penales. En diciembre del 2020, asumió el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrando la primera sala especializada en materia penal, donde permaneció hasta diciembre del 2023.
en enero del 2024, fue designado para integrar la segunda sala especializada en la misma materia, espacio en el que se desempeñó hasta diciembre de ese año. Como decía yo, ha sido precisamente docente y también ha sido docente en diplomados, en conversatorios y en diversas instituciones públicas de la universidad y de la propia sociedad. Ha recibido diferentes distinciones, entre las que se encuentra el reconocimiento especial en la categoría de Administración de Justicia por las instituciones nacional para la celebración del Día del Abogado, otorgado en julio del 2022, y el Jurista Mexicano Destacado en el 2023, otorgado por el Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco de ese año. Su carrera judicial docente ha sido parte inspiradora de muchos alumnos que han tenido como referente y se han formado también en el juzgado y en la magistratura que él ha ocupado el cargo correspondientemente. Ha sido parte importante en la aplicación de la justicia restaurativa, en la solución alternas al Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado en el foro denominado Justicia Restaurativa, una nueva perspectiva de la justicia penal en México y Colombia en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina, Caribe del 2023 y agosto del 2023. Juez penal, su evolución constitucional en México hacia la protección de los derechos fundamentales con base en el federalismo dentro del libro conmemorativo del 199 aniversario del Poder Judicial del Estado de Jalisco, diciembre de 2023. Reflexiones en torno a la consolidación del sistema procesal penal acusatorio en México dentro del libro conmemorativo de 200 aniversario del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 13 de diciembre del 24 fue electo presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para el periodo 1 de enero 2025 al 31 de diciembre del 2026. Doctor Álvarez Pulido, tiene usted la palabra para disertar en la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. De verdad que me da mucho gusto regresar. Bueno, dicen que uno no puede regresar a lo que siente como su casa, ¿no? Y ya lo decía el doctor Eloy Torres, a quien agradezco la cordial bienvenida, que yo aquí en Cutonalá me siento como en casa. He tenido la oportunidad de estar incluso en este espacio durante varias ocasiones y creo que es una comunidad muy importante, creo que es un espacio donde coexisten una serie de factores fundamentales que colocan a Cutonalá como un referente importante en algo que es fundamental para el Poder Judicial, la formación y sobre todo el humanismo. Creo que de aquí, de Cutonalá, salen, digamos, no solamente profesionales en alguna disciplina y particularmente lo que hoy nos convoca, el derecho, sino que de aquí salen personas que saben que lo que realicen en su vida profesional impacta precisamente en personas. Lo que ustedes hagan como abogados y como abogadas en el futuro, pues evidentemente tiene una gran relevancia hacia los derechos, hacia todo lo que significa toma de decisiones incluso de muchas personas que van a confiar en lo que ustedes como abogadas y abogados les digan. Entonces, creo que Cutonalá se caracteriza por eso, en no solamente formar profesionales, sino justamente formar personas. Quiero agradecer primeramente, ya me refería al director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas de aquí de Cutonalá, doctor Torres Orozco, gracias por la cálida bienvenida y efectivamente veremos ruta para formalizar este convenio y para darle una ruta diferente a la
ya de por sí buena relación que tenemos con Cutonala. Gracias, maestra Adriana Medina, por su calurosa bienvenida también, y desde luego también a la doctora Cristina Padilla, agradecerle justamente el estar presente el día de hoy y darme la oportunidad de dirigir algunas palabras en este momento. Al doctor Mendoza, que es, por cierto, como lo refirió, docente también de la Escuela Judicial del Tribunal, pues también agradecerle por esa gran colaboración que tenemos en conjunto con Poder Judicial y Cutonala, porque desde luego pues es también una pieza fundamental para lograr ese tipo de actividades. En nombre de esas autoridades universitarias envío desde luego un afectuoso saludo a la rectora de ese centro universitario, que seguramente tendremos la oportunidad de saludarla cuando llevemos a cabo la firma del convenio. Quiero también agradecer la presencia de autoridades y de docentes en esta comunidad universitaria, la doctora Scarlett Carolina, el doctor Jurado, desde luego también la representación estudiantil, creo que es muy importante, Vanessa Álvarez, Fer Álvarez y en general todas y todos ustedes son, realmente se los digo, el futuro de lo que es la justicia, de lo que es el derecho, de lo que son los sistemas en un estado de derecho. Y Jalisco es un estado muy importante para la República Mexicana y por tanto este es un semillero de grandes personas que seguramente de manera posterior les veremos en espacios importantes como fiscalías, como defensorías, como personas que sean jueces, juezas, magistradas, magistrados, líderes importantes en todos los ámbitos de la vía pública del estado de Jalisco. Y por eso, para quienes ya tenemos la oportunidad de estar en algún espacio público, creo que es muy importante tener contacto con todas y con todos ustedes. Hablarles un poco pues de lo que significan ciertos, bueno, lo que hoy nos convoca son, digamos, retos en el sistema de justicia y que yo lo veo más como, pues no como una conferencia magistral, sino como una charla que pueda tener con todas y con todos ustedes, en la que incluso durante la misma, si alguien desea llevar a cabo alguna pregunta, algún cuestionamiento, quiero que sientan por favor con esa amplia libertad para llevarlo a cabo sin ningún inconveniente. Y esta jornada jurídica 2026 está denominada Desafíos y Nuevos Paradigmas en la Protección de Derechos. Creo que, digamos, es muy ad hoc para el tema que yo voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes. ¿Y de qué voy a platicar? Lo voy a platicar del Poder Judicial. Lo voy a platicar de lo que significa un poder, de lo que hace uno de los tres poderes del Estado, pero sobre todo de las oportunidades que tenemos en este momento como Poder Judicial para impactar de manera que sea más favorable hacia lo que nos corresponde llevar a cabo en el ámbito de nuestras funciones. Y ustedes, evidentemente, estoy totalmente cierto que lo conocen perfectamente y lo saben, que evidentemente el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, de acuerdo con nuestra digamos, estructura democrática que tenemos en México y que se replica evidentemente en cada uno de los estados de la República Mexicana, y que obviamente pues la función del Poder Judicial es un pilar fundamental y es básico para la estabilidad social, para ser un motor económico, para generar paz, para generar seguridad, pero todo eso a través de la protección de los derechos de las personas. Es decir, nosotros como Poder Judicial, al tener como función principal, ojo, no la única, pero como función principal la toma de decisiones en torno a cualquier conflicto que se presente dentro de cualquier convivencia entre las personas, entre diversos entes y demás, pues evidentemente lo que hagamos como Poder Judicial, lo hagamos bien o lo hagamos mal, o lo hagamos de una manera que sea la adecuada o con algunas áreas de oportunidad, eso va a impactar. Y va a impactar no solamente en las personas que tienen el conflicto. Es decir, y yo pongo a lo mejor un ejemplo, ¿no?, que tal vez alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Si yo tomo una decisión como Poder Judicial, y ojo, esto va también hacia quienes no forman parte de las decisiones de un poder, va para quienes son asesores o quienes son litigantes o quienes de alguna manera tienen la encomienda de dar consejos, dar asesoría o llevar las riendas de un litigio. Vamos a poner un ejemplo.
el ejemplo de la mamá y el papá que van a divorciarse y que llegan con el abogado o con la abogada. Que llega el papá con la abogada o con el abogado y le dice, ¿sabe qué, abogado? Yo ya me quiero divorciar de mi esposa, ya seguramente también lo saben, que ya para una separación o para disolver el vínculo matrimonial no se requiere absolutamente ninguna justificación o ninguna causal, simplemente bajo el libre desarrollo de la personalidad, pues cualquier persona puede tomar una decisión sobre ya no continuar su vida en pareja con otra persona. Y yo llego con el abogado o con la abogada, le pido al abogado, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. ¿Y qué diferencia habrá entre la actuación que yo lleve a cabo como abogado, que voy a dar una asesoría como abogada, en cuanto a que genere sensibilidad, empatía y compromiso de responsabilidad en esa persona, en ese padre, que obviamente debe de cumplir con una serie de obligaciones hacia sus hijos e hijas, si es que los tiene, debe también de cumplir de acuerdo con el esquema que se tuviese ordinariamente en esa relación, pues con alguna pensión alimenticia y demás. ¿Qué diferencia hay entre que yo como abogado o abogada sensibilice y genere ese sentimiento de responsabilidad hacia mi cliente, hacia la persona que estoy asesorando, para hacerle ver justamente lo que son sus obligaciones? O bien, en cuanto a que le diga, oye, vamos a ocultarte ingresos para que cuando llegue del juzgado la información se vea que ganas menos y que le vayas y que no le des dinero a tu señora esposa o a tus hijos, darles nada más lo que necesiten, o sea, no tienes por qué darles más allá de lo que diga tus ingresos. Por lo tanto, si pides que en el trabajo te paguen alguna parte como un bono especial que no se refleje en nómina, pues obviamente vas a pagar menos. Imagínense todo lo que va llevando eso, ¿no? Y por otra parte, si llega conmigo la esposa, pues también yo puedo actuar éticamente y decirle, oye, tenemos que buscar el esquema donde encontremos una coexistencia de proteger los derechos de tus niños y tus niñas, que convivan con ambos progenitores, que el padre de tus hijos, aunque ya no convivan juntos, aunque haya algún tema de alguna molestia, algún resentimiento, bueno, lo importante es avanzar hacia adelante y procurar que tus hijos y tus hijas se encuentren en buenas condiciones. ¿Qué diferencia hay con ello a decirle, ¿sabes qué? Vamos a inventarle cosas, vamos a sacarle hasta a la risa si quieres, vamos a hacer todo tipo de artimañas para buscar que obtengamos mayor lucro o mayor beneficio económico del que sería legalmente correcto? Y desde ahí empieza un conflicto que se va incrementando, donde las abogadas y abogados jugamos un papel fundamental. Y todo esto, ¿a dónde llega? A los tribunales. Llega a los tribunales con un juez familiar y evidentemente el resultado de una determinación que adopte un juez o una jueza familiar es producto primeramente de lo que las partes van planteando como planteamientos o como exposiciones o como pretensiones dentro de un caso. Surge a partir de lo que le presentan como evidencia y miren, ese conflicto que originalmente puede ser resuelto de manera adulta, de forma ética, de forma responsable, con el acompañamiento de quienes son abogados y abogadas y que recae ya después en decisiones del Poder Judicial, pues puede tener dos, digamos, dos posibles finales, si le quieren decir, o dos posibles escenarios. Uno, en el que a través del diálogo que se propicia por los operadores del sistema, los abogados y abogadas, y que se concluye con la determinación judicial, bueno, se encuentre estabilidad, se encuentre una solución que sea la adecuada para una, digamos, protección de derechos, para una convivencia armoniosa dentro de lo que pueda ser razonable después de una ruptura matrimonial. Pero también se puede generar que ese conflicto se convierta no solamente en conflicto entre el padre y la madre, ese conflicto va a escalar hacia los familiares del papá y de la mamá, va a escalar incluso en el entorno cercano de unos y otros, de los amigos, de las amigas. Y fíjense, con este ejemplo tan sencillo y tan básico, si me lo permiten, todo lo que significa redimensionar lo que hacemos como profesionales del derecho y particularmente como integrantes del Poder Judicial, porque efectivamente una decisión del Poder Judicial va a ir sobre derechos, sobre quién tiene mejor derecho, sobre lo que significa, por ejemplo, un tema de custodia, un tema de alimentos, un tema de pensión alimenticia,
pero también un tema, por ejemplo, de la comisión de un delito, un tema de si una persona permanece o no privada de libertad, un tema sobre, por ejemplo, un tema patrimonial respecto a el pago o impago de una renta, un tema sobre algún pagaré que no fue cubierto, un tema sobre un derecho corporativo, un tema sobre una relación laboral de una persona que fue despedida de manera injustificada, o un tema respecto a una persona que reclama indemnización a un patrón que no tenía derecho a ello. Entonces, fíjense cómo lo que mencionaba en un principio, como el Poder Judicial, de la mano con todo lo que significan las y los operadores de los temas de justicia, como ustedes lo serán en el futuro, impacta hacia la vida pública y hacia la estabilidad de un Estado. Primeramente con cuestiones pequeñas sobre las partes que se tienen, por ejemplo, este espacio, que de verdad está maravilloso, esta sala de audiencias, es un espacio donde se siente yo que fui juez por muchos años, juez penal, pues es un espacio de verdad muy adecuado para todo lo que es la práctica y para todo lo que significa el ejercicio de lo que van a hacer ustedes en el mundo real. Este espacio, por ejemplo, con el recinto para la persona juzgadora, para quienes son los litigantes, es un espacio de práctica, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de, si me lo permiten, durante la formación académica, aprender a través de echar a perder, a través de equivocarse, a través de cometer errores, a través de aprender a identificar cómo se lleva a cabo un interrogatorio, cómo se construye un argumento o alegato de clausura, de apertura. Aprender desde la perspectiva de ir identificando en qué me equivoqué en este primer ejercicio, en el segundo, qué fue lo que corregí, qué fue lo que me faltó corregir. Y entonces el Poder Judicial, efectivamente, dada su naturaleza que tiene, que es justamente la toma de decisiones, ojo, de la mano con lo que sucede en un sistema de justicia y lo que se plantea éticamente por las partes, éticamente lo digo porque es algo fundamental en lo que siempre hago mucho hincapié, el ejercicio ético de la profesión y la gran responsabilidad que tenemos como abogados y abogadas. Y entonces, ¿de qué manera o qué retos tiene el Poder Judicial actualmente como un pilar de la estabilidad económica, política, social, etcétera, de un Estado? ¿Qué retos tiene? Bueno, nosotros como Poder Judicial, o en general los poderes judiciales, me parece que de los grandes retos que tenemos van de la mano con que la ciudadanía, que todas las personas dimensionen y de alguna forma comprendan, uno, qué hace el Poder Judicial, dos, para qué sirve el Poder Judicial, y desde luego que eso lleve también a todas las personas, no solamente a quienes somos abogados y abogadas, a entender e identificar, digamos, la importancia de contar con un Poder Judicial fuerte, con un Poder Judicial independiente, autónomo, que tenga crecimiento. Y todo esto, ¿cómo se logra? Bueno, principalmente con una serie de rutas que de alguna manera tenemos nosotros como, digamos, como visiones o como retos dentro de lo que es el Poder Judicial, y los platico, desde luego los voy a platicar de una manera muy ágil, si me lo permiten, para después permitir también que ustedes puedan interactuar o hacer algunas preguntas que consideren que sean adecuadas en ese sentido. Miren, primero, los poderes judiciales, y así lo dicen todos los resultados de encuestas, de estudios y demás, requerimos de tener un mayor contacto con toda la ciudadanía, requerimos de tener una mayor cercanía con todos los sectores, con el sector académico, con el sector estudiantil, con los sectores empresariales, con sectores productivos, sindicales, etcétera, con los demás poderes del Estado, por supuesto, y necesitamos que de alguna manera se comprenda la importancia de lo que hace el Poder Judicial y que tengamos esa cercanía, es decir, que al Poder Judicial me parece, y creo que esa visión se tiene o tal vez se tenía, que por ejemplo hablar de un juez, un magistrado, se veían como personajes y como sujetos francamente
alejados, que se encontraban en un púlpito, donde en su escritorio, con todas las comodidades del universo y del mundo, tomaban decisiones, pero que a final de cuentas no existía esa interacción, ese contacto, digamos, cercano. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo como juez penal, como juez en materia criminal, fui juez en el sistema tradicional, en el sistema en el que había expedientes y yo tomaba decisiones de sentencias sin haber siquiera conocido al acusado que le puse 40 años de prisión por un secuestro, sin haber conocido a la persona que condené a 20 años por un delito de homicidio, porque todo era a través de, sin conocer, por ejemplo, en algún momento a la víctima o al ofendido que resintió los efectos de un hecho delictivo, y todo era a través de mi auxiliar, a través de mi actuario, a través de mi secretario que hacía los proyectos. Claro, esa parte me tocaba a mí cuando yo era secretario, no hacer todos los proyectos y hacer los estudios, pero a final de cuentas me tocó a mí digamos, ese cambio de paradigma en el ejemplo de la justicia penal, para ya después, en vez de estar en mi escritorio firmando sentencias o leyéndolas, oye, este está bien, corrígele, argumentale más, bueno, ya sentarme en un espacio como poner aquí al defensor y al acusado, de este lado al fiscal y a la víctima, y escucharles de viva voz, escucharles en sus argumentos, en sus planteamientos, en su historial del caso, y sobre ello de frente tomar una decisión para que la persona que es destinataria o que va a sufrir las consecuencias de lo que yo resuelva como juez, pues que esté presente y que me entienda, que sepa lo que está sucediendo en ese caso, ¿no? Y fíjense que ese es otro tema que tenemos como Poder Judicial, hablando de la cercanía. Y eso creo que es general de los abogados y las abogadas. A los abogados y a las abogadas nos gusta y disfrutamos mucho del tecnicismo, de hablar, digamos, que se note que sabemos, ¿no? Que dominamos teorías, que hablamos con mucho conocimiento de argumentación, teórico y demás. Y claro, es muy importante como profesionales del derecho saber los temas técnicos de manera pulcra, ser estudiosos, porque al final de cuentas las personas asumen que el abogado, que la abogada sabe. Las personas acuden a un abogado o una abogada porque dicen, o sea, la abogada estudia, piensa, razona y me va a resolver un problema que yo tengo. Pero al final de cuentas una gran oportunidad que tenemos y en la que hemos trabajado mucho también como Poder Judicial, de la mano con ese esquema de cercanía hacia las personas, es que la gente nos entienda. Que la gente entienda lo que hace o lo que le estoy explicando como abogado o abogada, pero también que comprenda cuando un juez está resolviendo lo que está resolviendo. Y yo les pongo el ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en un principio, cuando tomábamos decisiones en audiencias, pues muchos jueces y juezas estábamos, o veníamos del sistema tradicional, ¿no? Que pues, mucho tecnicismo en las resoluciones escritas y demás, pero ya después, en las audiencias, tenías que tomar decisiones, ¿no? Y lo hacías normalmente con una gran carga técnica. Les pongo el ejemplo, si resolvías, digamos, un homicidio, un secuestro o algún fraude, pues utilizabas mucho lenguaje técnico. A lo mejor si era un secuestro, hablabas de manera muy técnica del codominio funcional del hecho, donde cada una de las personas que cometieron el hecho delictivo tuvo una intervención que fue útil y fue necesaria para lograr ese hecho. Si alguno llevaba a cabo la privación de libertad de la víctima, si otro le mantuvo en cautiverio, si otro se dedicó, por ejemplo, a estar solicitando el rescate para ese secuestro. Y obviamente hacías un uso del lenguaje, digamos, técnico, pero al final de cuentas, cuando tomabas una decisión, te dabas cuenta que la persona imputada, el acusado, o incluso la propia víctima o ofendido, no habían tenido absolutamente ninguna idea de lo que pasó en la audiencia. No habían comprendido, en realidad, la decisión que se había tomado, porque todo el tecnicismo les impedía, aunque estaban en una audiencia y frente a un juez, digamos, entender o contar con un alcance adecuado que les permitiera tener comprensión de lo que había pasado. Entonces es una oportunidad que tenemos muy importante como Poder Judicial y también como abogados y abogadas, el hablar claro con las personas. Y fíjense, cómo comenzamos a resolver los jueces y las juezas. Después del tema técnico que debemos cumplir, yo, por ejemplo, ¿qué era lo que hacía? Me dirigía directamente al imputado.
A ver, señor Juan Pérez, le explico de manera sencilla. Con lo que escuché en la audiencia, tengo datos, o por lo menos presumo que usted mató a la víctima con un arma de fuego, punto. No le estoy condenando, es una vinculación a proceso solamente, pero va a permanecer en prisión, pero van a poder seguir investigando para que tengan más datos para después tener un juicio, usted, su abogado, al igual que la víctima o en este caso el ofendido y el agente del Ministerio Público. Y fíjense qué diferencia, y claro, yo en su momento cumplí con mi tema técnico de hablar de los elementos del delito de homicidio, de que requiere que exista una vida, que se prive por cualquier medio, que hay un nexo causal entre la conducta cometida y entre el resultado lesivo obtenido. Y es lo mismo que decirle al señor, los datos que tengo significan que posiblemente usted le disparó a Juan y lo mató. Así de sencillo. Y entonces es una parte que tenemos como abogados y abogadas y como Poder Judicial, una manera de dialogar más sencillo con las personas, sin perder nuestro rigor técnico. Pero bueno, es una oportunidad importante, cercanía con todas las personas, lenguaje claro, lenguaje técnico, sin perder desde luego la solidez de una estructura técnica que resuelva los casos con esa situación. Entonces, primer tema que tenemos como oportunidad y como reto, cercanía y comunicación con las personas. Y miren, en ese tema de cercanía con las personas y de comunicación, nosotros como Poder Judicial de Jalisco hemos apostado por hacer uso de la tecnología y de las herramientas de comunicación que también creemos que no tenemos por qué estar peleados como Poder Judicial o como abogados y abogadas con todo lo que significa la tecnología. Al contrario, me parece una obligación de todas y de todos como profesionales en cualquier ramo, pues entender cómo vamos evolucionando y cómo todo lo que significa la tecnología, las nuevas herramientas en esa materia, pues cómo simplifiquen y cómo nos permitan hacer mejor las cosas desde la perspectiva de la abogacía, pero también desde la perspectiva de un ente público como es el Poder Judicial. Y aquí, ¿de qué les puedo platicar? De varias cosas, pero voy a mencionarles tres rápidamente. Uno, en Jalisco tenemos el juicio en línea. El juicio en línea, y ese a ustedes como futuras abogadas y abogados, pues yo estoy seguro que van a tener la oportunidad de ya ver esta etapa de consolidación del juicio en línea. El juicio en línea básicamente lo que significa es llevar a cabo de forma total y completa el procedimiento sin que el abogado o abogada tenga que ir al tribunal y, lo más importante, sin que las personas, las partes, tengan que acudir al juzgado, con lo que significa, ¿no? Perder un día de trabajo, desplazarte, hacer uso de tu vehículo, y vamos, a lo mejor para quienes incluso trabajamos en tribunales o se encuentran como abogados o abogadas, pues es algo común acudir a un juzgado porque es parte de la chamba diaria, ¿no? Pero para una persona que no tiene contacto cotidiano con el sistema de justicia, pues claro que ir a un tribunal incluso genera cierto estrés, genera una cierta tensión, genera pues un impacto incluso emocional fuerte, el ir a un recinto, el estar en una audiencia, el que se te haga una protesta por parte del juez para que te dirijas con ciertas características en una audiencia y demás, pues claro que genera cierto estrés y al margen de lo que significa, pues como lo mencionaba, ¿no? Para una persona trabajadora, pues perder un día de su actividad para ir a una audiencia, ¿no? Entonces, el juicio en línea tiene en Jalisco desde el año 2023 y pues estamos en una etapa de, digamos, de crecimiento de la propia plataforma. Evidentemente cuenta con todos los esquemas de seguridad porque se lleva a cabo el juicio con una firma electrónica avanzada, con una firma electrónica que da certeza, da garantía y da autenticidad a todo tipo de determinación. En mi plataforma yo subo mi promoción, en mi plataforma me notifican el acuerdo por parte del juzgado, yo de esa manera lo transmito a mi cliente, a mi clienta, incluso a través de esa plataforma me pasan, digamos, el link para que cuando haya una audiencia, tanto yo como mi cliente se conecten a la audiencia y de esa manera, de forma virtual, se pueda llevar a cabo totalmente ese procedimiento. Es un tema importante que creo que es relevante que ustedes lo conozcan e incluso se familiaricen con el juicio en línea porque es precisamente lo que les va a tocar a ustedes llevar a cabo durante su ejercicio profesional. Otro tema importante es el
el uso de las tecnologías de la información, o el uso de la inteligencia artificial, mejor dicho, para tener una manera de dialogar más sencillo con todas las personas. Les platico. Nosotros el año pasado, en 2025, generamos una herramienta en el Poder Judicial diseñada con inteligencia artificial generativa, que, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, una sentencia que se dictó por un juez, por una jueza o por un magistrado o magistrada de una sala del tribunal. ¿Qué les gusta? ¿De 70 hojas, 80 hojas, 90 hojas? No lo sé. Con toda la argumentación, la fundamentación, el estudio de las pruebas desahogadas, así como la postura de las partes y la determinación que se toma por parte de la autoridad judicial. Pero esa sentencia, es más, incluso ves que los abogados o abogadas no la leen completa, se van a la parte final para ver si ganaron o perdieron, ¿no? Así como que, a ver, ¿me dieron la razón o no? Y ya después, a lo mejor ya si van a impugnar o algo, se regresan para observar todo completo, ¿no? Con mayor razón, la parte, el ciudadano o ciudadana, difícilmente va a leer esa sentencia, difícilmente va a bajar la sentencia completa que publicamos en la página de transparencia del tribunal, difícilmente va a tener esa paciencia y esa, incluso a lo mejor va a ser difícil que la comprenda por lo técnico que significa esa sentencia, ¿no? Pero ¿qué fue lo que diseñamos y qué es lo que tenemos? Una herramienta que se llama Resumen Ciudadano de Sentencia. Y esta herramienta lo que hace es convertir la sentencia técnica de 50, 100, 200 hojas en una versión de 3 párrafos en lenguaje comprensible para que la persona usuaria lo lea y lo comprenda de forma sencilla. En 3 párrafos dice, a ver, este caso fue de una custodia donde la sala estimó que había un riesgo por parte del padre, de la madre hacia la niña y el niño, y por tanto decidió que la custodia debe permanecer con tal o cual de los progenitores, punto. De forma sencilla y esa herramienta nos ha dado mucho impacto hacia la comprensión de lo que es el sistema de justicia para las personas que son usuarios de la misma. Y otro tema importante en el que creo que ustedes van a tener la oportunidad de contar con esa comunicación y conocerlo, miren, si se fijan, de este lado hay una cámara, y esa cámara es de un canal de televisión abierta, es de un canal de televisión del Poder Judicial de Jalisco, que el Poder Judicial de Jalisco es el primer poder judicial de todo el país y es apenas el tercero en toda Latinoamérica que tiene un canal de televisión en señal abierta que se llama Judicial TV Jalisco. Y este canal judicial arrancó transmisiones el año pasado, en el mes de noviembre, cuando cumplimos precisamente 201 años de vida de existencia como Poder Judicial. Y se creó básicamente, primero, gracias al respaldo del gobierno del Estado, que nos permitió tener infraestructura importante dentro del sistema jalisciense de radio y televisión, pero gracias a una inversión fuerte del Poder Judicial también para contar con esa infraestructura y para tener un canal de comunicación con todas las personas donde se dialogue sobre lo que les dije al principio, sobre lo que es el Poder Judicial, sobre qué hace el Poder Judicial, sobre incluso la difusión de la cultura de los derechos, y para que toda la ciudadanía de alguna manera tenga ese contacto y ese conocimiento a través de un canal de tele abierta de lo que es un sistema de justicia como es el del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y ese es un espacio plural, en el cual, claro que tenemos la gran apertura para también auspiciar o darle digamos, cobertura a espacios académicos, a interacción con comunidad estudiantil. Se me ocurre, por ejemplo, que después podamos llevar a cabo algún tipo de actividad dentro de las que ya tiene contempladas Judicial TV Jalisco, como contacto directo con la comunidad universitaria de Cutonalá, como algo que de alguna manera también potencialice la cultura del conocimiento jurídico también a través de lo que significa la formación. Entonces, miren ustedes, cercanía con las personas, uso de la tecnología para tener ese contacto directo con lo que son los usuarios y usuarias de la justicia, pero también innovación, lo que platiqué del juicio en línea, lo que platiqué, por ejemplo, de el resumen ciudadano de sentencia, y además de lo que significa buscar tener crecimiento estructural con más instalaciones de tribunales, más instalaciones de juzgados, como usted, por ejemplo, quien vaya de manera próxima aquí a los juzgados de Puente Grande, se va a poder dar cuenta que estamos construyendo más salas de oralidad
más salas de audiencias para contar, digamos, con mayor cobertura dentro de lo que es el sistema de justicia. Y les puedo dar algunos datos que creo que es importante conocerlos. Miren, los sistemas de justicia evidentemente son sujetos a mediciones para también tener la oportunidad de contar con el conocimiento del impacto, su eficiencia y lo que significa la estructura de un sistema o un poder, en este caso un sistema de justicia, el Poder Judicial. Hay una medición que se realiza para fines estadísticos y de capacidad institucional por parte de diversos organismos, tanto locales como nacionales, que va de la mano con el número de jueces y juezas por cada 100,000 habitantes. Es decir, aunque en cada región y en cada estado, pues obviamente el tema geográfico, el tema de accesibilidad, el tema de condiciones para poder arribar a determinado sitio, pues sean diferentes, por ejemplo, a lo mejor en Chiapas, en Quintana Roo, en Veracruz o en Jalisco, pero la medición sobre el número de jueces por cada 100,000 habitantes, pues es importante porque refleja de alguna manera la posibilidad que tienes de atender casos como Poder Judicial. Y en Jalisco contamos actualmente con más de 200 jueces y juezas, son 215 personas que imparten justicia en primera instancia en la materia civil, familiar, mercantil, penal, laboral y mercantil oral, para atender a una población de Jalisco de cerca de 9 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que contamos con poco menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y esto, obviamente, es un área de oportunidad que tenemos como Poder Judicial y en la que estamos trabajando para incrementar gradualmente el número de jueces que tenemos para impartir justicia, sobre todo en las materias familiar, que es de las más sensibles, y penal, que es también de las que tienen mayor impacto con los derechos de las personas, ¿no? Entonces, miren, cercanía como reto y como perspectivas de crecimiento, tecnología del Poder Judicial, innovación, contacto con la ciudadanía, comunicación directa a través de plataformas y principalmente a través de canales, en este caso canal de televisión abierta, pero también crecimiento de infraestructura, como se los comenté ahorita, tanto en instalaciones como en número de personas juzgadoras, y una ruta que es de la que finalmente les voy a comentar muy importante, que es la capacitación. La excelencia, nosotros como Poder Judicial hemos tenido un crecimiento muy importante dentro de lo que significa la formación, no solamente de quienes forman parte del Poder Judicial, sino también de todos los sectores jurídicos, en este caso de abogadas y abogadas, pero también doy esa apertura para llevarla a un plano más allá, para verlo también con la comunidad universitaria, para verlo también con las y los estudiantes, en este caso de aquí de Cutonalá, porque miren, nosotros estamos justo iniciando con 5 maestrías que impartimos como escuela judicial. Es una apuesta muy importante dentro de lo que es la formación de las personas que están en el sistema de justicia y de quienes son operadores del mismo. 5 maestrías, una especialidad y el primer doctorado, el que ya platicaba el doctor Antonio Jesús Mendoza, que es una oferta académica muy fuerte que tenemos como Poder Judicial, que va de la mano justamente con ese compromiso de especializar, de actualizar y de profesionalizar a quienes estamos en el sistema de justicia como operadores directos del Poder Judicial, pero también para quienes son abogadas y abogados litigantes, y también damos esa apertura para eventualmente encontrar mecanismos propicios con la comunidad universitaria, porque también tenemos talleres, tenemos diplomados, tenemos especialidades, tenemos cursos y tenemos conversatorios y una gran oferta académica que me parece que desde este momento planteo esa gran apertura, doctor Eloy, para que en cualquier espacio que podamos encontrar coincidencia con la comunidad de aquí de Cutonalá, pues que tengamos esa gran posibilidad de llevarlo a cabo con la comunidad universitaria. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y lo he puesto sobre la mesa, que vengamos a hacer prácticas de juicio oral. Y yo, desde luego, yo encantado de venir aquí a Cutonalá, por ejemplo, traerles un caso real, un caso ficticio, para, digamos, potencializar en ustedes esa sensibilidad práctica en lo que es la oralidad, la argumentación y destrezas de litigación.
porque, ojo, ese es un tema muy importante para todas y para todos. Ustedes que son futuras y futuros abogados, pues realmente ya no basta con saber mucho técnicamente, ya no basta con estudiar demasiado. Ahora ya, como todos los modelos van a través del desahogo de audiencias, pues ahora se requiere saber dominar el escenario en una sala de audiencias y poder argumentar de una manera clara, de una manera concisa, de una manera que sea ordenada y de una manera que me permita buscar tener mayor éxito en la encomienda que tenga y que legítimamente esté representando con sentido ético. Entonces, yo desde este momento, doctor, doy esa apertura para que si dentro del marco del convenio que vamos a celebrar, después generamos espacios académicos, pero muy prácticos, creo que hay que ser muy prácticos en lo que es la formación y lo que es ese tipo de actividades, para, por ejemplo, venir y dar primero una charla sobre técnicas de litigación, después construir o hacer equipos de quienes sean fiscales, de quienes sean defensores y llevar a cabo desahogos de pruebas y demás, interrogatorios, etcétera. Creo que es parte también de lo que nos corresponde como Poder Judicial, el compartir conocimientos prácticos y llevar a cabo ejercicios académicos que coadyuven de manera importante en este último tema que dialogaba, que es justamente el de la formación y de la excelencia de las y los operadores de los sistemas de justicia. De manera que, bueno, si se fijan, como Poder Judicial hacemos mucho, no es solamente dictar sentencias, no es solamente resolver casos. Obviamente tenemos mucha conciencia de lo que significa la carga específica de llevar las riendas de un poder, pero también son muy empáticos con lo que significa hacer lo que nos toca con espíritu de servicio, con sensibilidad y sobre todo con algo muy importante, con entender que detrás de cada cosa que se hace, y eso, insisto, creo que no solamente para quien está en el Poder Judicial, pero que detrás de cada asesoría o de cada consejo que se dé en su momento a sus clientes, a sus clientas, y también desde luego detrás de cada decisión que se toma por el Poder Judicial, pues no hay solamente expediente, no hay solamente casos, sino que son vidas de personas, son derechos de personas, son mujeres que están esperando una decisión, una asesoría que se apegue a su protección de derechos, son niñas y niños que están esperando que se tome una decisión en un sistema de justicia que sea la que le proteja de forma adecuada. Y son desde luego también derechos corporativos, mercantiles, civiles, contractuales y de relación y convivencia entre personas. Entonces, tenemos mucho que hacer como Poder Judicial, muchos retos, muchas oportunidades, pero yo también les invito a ustedes como futuras y futuros profesionales del derecho a que también sean muy empáticos, sean muy humanistas en lo que lleven a cabo en cualquier actividad y que desde luego también sean muy conscientes de que las abogadas y abogados incidimos de manera muy importante en un modelo social y tenemos ese gran poder que debe llevar una gran responsabilidad desde luego de cambiar los entornos colectivos. Yo les agradezco la oportunidad de tener esta breve charla, este diálogo, digamos, con ustedes y desde luego que quedaré atento a cualquier comentario, a cualquier pregunta que deseen llevar a cabo y siempre agradecido con esta comunidad de Cutonalá, tanto con las autoridades universitarias como con la comunidad estudiantil, que sepan que en un servidor y en el Poder Judicial encuentran siempre un aliado y encuentran siempre un espacio para poder conversar y para poder dialogar de manera que nos permita encontrar puntos para hacer mejor las cosas en cada espacio. Muchas gracias a todas y a todos y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Como bien ya lo acotó. Por favor, adelante. Gracias. Buenos días, mi pregunta es para el magistrado. Como mencionó en el primer tema, en los procesos de juicio, él menciona que cuando hacen como la examinación del caso, que ninguna de las partes, ya sea el imputado o la víctima, entienden cómo se lleva el proceso. ¿Usted consideraría que todos los jueces deberían de implementar esa medida de que se acerquen con la víctima o el ofendido y le expliquen de una manera más casual, más simple, por así decirlo, cómo se está llevando su proceso para que cualquier parte en el caso pueda entenderlo, cómo se está llevando su proceso? Gracias. Gracias. Pues definitivamente me parece que debe ser una buena práctica. Y ojo, sin que signifique que yo los lleve a mi oficina, que se pueda malinterpretar que los lleve en lo oscurito para explicarles, no, en la audiencia.
Fíjate, y a colación con eso que comentas, yo lo comencé a implementar porque, por ejemplo, digo, y aquí está muy sencillo para ejemplificarlo dentro de lo que es esta sala de audiencias, ¿no? Yo, haz de cuenta, resolvía ya mi secuestro, mi robo, mis lesiones, lo que tú quieras, y al final, ojo, hay una obligación de dar la voz en última instancia al imputado, y parte de ello es verificar que comprendió lo que se resolvió. Y yo me comencé a dar cuenta de una cosa antes de implementar lo que mencioné hace un rato. Le preguntaba al imputado, oye, ¿entendiste? Y lo que pasaba era que él volteaba con su abogado y el abogado le decía, dile que sí. Sí, es en serio. Y entonces él no me decía, sí, sí, señor juez, o dile, sí, señor juez. Hasta yo alcancé a escuchar, pues lo tenía aquí a 3, 4 metros, ¿no? Entonces te dabas cuenta que estábamos cometiendo el error de deshumanizar el sentido de lo que era el cambio del sistema de justicia penal, porque la justicia penal lo que buscaba también era, a través de ese principio de inmediación, que es el contacto directo de la autoridad judicial, del juez y la jueza, con las partes técnicas, el fiscal, el asesor jurídico, el abogado, pero también con las partes no técnicas y las partes que resienten los impactos de tu determinación, que tuvieras ese contacto, pero ¿de qué sirve tener el contacto si no te va a entender? Si no te entendió lo que dijiste. Entonces yo me da cuenta de eso, que cuando le preguntaba, oye, ¿entendiste o tienes alguna duda? Pero le preguntaba al abogado, ¿qué le digo? Y ya después le decía, o sea, yo quiero saber si entendiste. O sea, yo necesito saber si tú comprendiste. Y ojo, el artículo 17 constitucional, hay un párrafo, el tercero, si bien recuerdo, que dice que en los sistemas de justicia que son a través de modelos de audiencias, debe llevarse a cabo una lectura y explicación de la sentencia. Por eso, digamos, por eso también en juicio oral ya en materia penal, que el juicio es la última etapa del procedimiento penal, ya después de que se determinó la responsabilidad penal, que se determinó la pena y la reparación del daño, hay una última audiencia que se llama audiencia de lectura y explicación de sentencia, que va de la mano con que el tribunal que emitió una condena explique y de alguna manera dialogue de una manera clara con las personas. Pero sí, me parece que debe ser una práctica que debe de utilizarse como buena práctica para generar justamente esa comprensión de las personas sobre lo que es una decisión. Pero totalmente debe de ser así. Bueno, en principio agradecerle la visita, señor magistrado. Gracias. Como usted lo mencionó, la práctica es muy importante para esto del derecho. Sin embargo, en estos primeros semestres, o sobre todo en los primeros semestres de esta carrera, se ve mucho lo que es la teoría. Yo le quisiera preguntar entonces, ¿cómo puedo iniciar o cómo se puede iniciar en la práctica de este mismo derecho? Bueno, ojo, el hablar de la práctica me parece que es una manera que no va encaminada a decir que dejemos de lado la teoría. La teoría va por default con los abogados y con las abogadas. El abogado debe estudiar mucho, debe de conocer técnicamente las bases de lo que eventualmente le tiene que llevar a un sentido práctico. Es decir, los primeros semestres de la carrera de abogado y abogada, pues efectivamente se encuentran con una carga importante de temas teóricos, de introducción al estudio del derecho, de derecho romano, porque evidentemente son las bases fundamentales sobre las que después yo voy a tener que potencializar mi desarrollo ya en el terreno práctico. ¿Yo qué les puedo sugerir y que siempre lo hago? Y es más, y esa recomendación la hago incluso a quienes no son abogados y abogadas, o a quienes no estén estudiando derecho. Vayan a ver audiencias, observen cómo se desahogan las audiencias, incluso para que las puedan criticar, como un esquema de aprendizaje, pero también de crítica constructiva, de entender cómo eventualmente yo, como futuro abogado y abogada, puedo hacer mejor las cosas, porque si yo voy, ustedes ya se mencionaba, está aquí a, ¿cuánto? 2 kilómetros, un poco menos, un poco más, las salas de audiencias de aquí de Puente Grande, y que al margen de que a lo mejor en séptimo, en octavo, en sexto, en noveno, en décimo, algún profesor o profesora me diga, oye, parte de lo que te voy a dejar como la currícula o como una materia va a ser que vayas a una audiencia inicial, o vayas a una audiencia intermedia,
o vayas a una audiencia de juicio y que me hagas una relatoría de lo que viste y de cómo lo viste y de cómo funciona. Yo creo que al margen de ello debe ser importante, y esa será una primera recomendación para incursionar en la práctica sin descuidar todo lo importante teórico, técnico, que es una base fundamental de lo que hacemos como abogadas y abogados, pero que tengamos presencia en audiencias como público, que vayamos, que observemos, por ejemplo, cómo argumenta y cómo presenta un caso el fiscal, que observemos, por ejemplo, cómo plantea una teoría defensiva el abogado del imputado, del acusado, que observemos también algo muy importante, cómo resuelve el juez. A lo mejor yo les puedo decir, yo en 2010, por ahí en aquel año, cuando estábamos en un diplomado, en un curso para juicios orales aquí en Jalisco, fuimos a Oaxaca, que ya tenía ya los procedimientos orales, y entramos a varias audiencias. Yo ya era secretario de un juzgado, ¿no? Entonces me estaba preparando para el modelo acusatorio, y me acuerdo que entramos a una audiencia de juicio, y yo como secretario, que era muy escrupuloso técnicamente, observaba demasiado lo que pasaba. El desahogo de la audiencia lo observé, lo vi cómo desahogaron los testimonios, y después yo decía, yo estoy de acuerdo en la forma, en cómo se resolvió de fondo. Yo había resuelto diferente, ¿no? Pero es parte del ejercicio del derecho y de la práctica, también de observar cada fenómeno y de entender justamente que la ciencia social del derecho pues no tiene una sola respuesta que sea la correcta, y es lo bonito de ello. Entonces, cómo desde los primeros semestres incursionar en la práctica, mi recomendación sería estar yendo a ver audiencias y aprender de ellas. Y claro, esos primeros semestres, créanme, lo que son fundamentales para toda su formación, y claro que esa carga teórica, técnica, de estudio, pues es lo que va a darles un asidero fundamental y muy poderoso para todo lo que lleven a cabo después, ya en semestres más avanzados y ya en la práctica profesional, para todo lo práctico llevarlo a lo que decía incluso Aristóteles, ¿no? Que la inteligencia no consiste solo en adquirir conocimientos, sino en eventualmente poder llevarlo de una manera correcta a la práctica para que impacte en la vida de las personas. Entonces, acudir a audiencias sin descuidar evidentemente nunca lo teórico y lo técnico, que es fundamental para la formación de ustedes como futuras y futuros abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro José Luis Álvarez Purido por asistir el día de hoy e iniciar con esta conferencia inaugural de nuestra jornada jurídica Desafíos y Nuevos Paradigmas de la Protección de Derechos. Pasaremos a la entrega de las constancias de participación a cargo de nuestro director. Gracias.